Buenos días, ¿cómo han estado? Bien, desmadrugados y con mucho frío. Bueno, y buenos días a nuestros asistentes vía en remota también. El día de hoy es el final de este ciclo de curso y es un tema realmente muy interesante, que es esta primera parte. Vamos a hablar del control y el manejo de la miopía, y a partir de la media mañana y en la tarde vamos a hablar sobre ortoqueratología. Y al final de la tarde, bueno, antesito del final de la tarde, vamos a tener dos pacientes que van a ser tratados con lentes de ortoqueratología. Al ratito vamos a presentar al doctor Javier Prada, que nos acompaña desde Costa Rica. Él es un experto en ortoqueratología, tiene su propio laboratorio, así que él diseña inclusive el mismo lente de ortoqueratología y ya lleva, por lo que ayer nos platicó, un poco más de 5 años en esta práctica, ¿no? Son dos temas muy interesantes porque esto ha vuelto a crear un interés muy importante en la famosa ortoqueratología, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, o por lo menos eso me pasó a mí, que el tema de la ortoqueratología, pues como que yo, te repito, desde mi punto de vista, no le veía como mucha ciencia hace algunos años, ¿no? Y bueno, simplemente era como pues poner un lente plano y generar ese moldeo en la córnea y ya, ¿no? Pero bueno, desde hace 2 años y 3 años ya va a ser, empecé a asistir a unos congresos que se especializan en ortoqueratología. De hecho es de la Academia Americana de Ortoqueratología y Control de Miopía, y bueno, me puse a investigar un poco más del tema y la verdad tiene ya mucha ciencia, ¿no? Y muchos estudios científicos definitivamente que avalan estos resultados, como lo vamos a ver, ¿no? Y entonces hoy en día creo yo, inclusive, no sé, a lo mejor los últimos 5 o 6 años aproximadamente, en el área de lentes de contacto hay 3 grandes temas ahorita, ¿no? Que es lo que más se maneja, ¿no? Es definitivamente el famoso tema de los esclerales, todavía sigue siendo un boom muy importante. Ahora tuvimos la fortuna de estar en el congreso de la Academia Americana en Chicago, y no sé cuántas conferencias fueron realmente del área de lentes de contacto, ¿no? Lo que eran conferencias, cursos, talleres. Y digamos, la contabilidad que yo hice en todo lo que se presentó, el 75% hablaban de lentes esclerales. Y la otra porción importante, definitivamente este es un tema hoy de mucha actualidad, que es el control de la miopía, ¿no? Ya en países, como lo vamos a ver más adelante, y Javier también va a hablar mucho sobre prevalencia de miopía, en países, sobre todo los asiáticos, ya es un tema es un problema de salud visual, ¿no? Allá entre el 70, 80 o 85% de los habitantes, y sobre todo niños, tienen miopía. Entonces ya es un tema de salud visual, no es que aparezcan así cuatro miopes, es un tema muy importante. Entonces, obviamente, más allá del hecho de simplemente poner una graduación, no tienes -2, ponte tu -2, tienes menos, y así sucesivamente, todo va dirigido a cómo podemos controlar la miopía en el hecho de disminuir la progresión de la miopía, ¿ok? Entonces es realmente el curso de lo que vamos a hablar hoy, y como lo vamos a ver en diferentes estadísticas, que también Javier va a hablar de eso, creo, definitivamente la ortoqueratología hoy por hoy es uno de los métodos más efectivos para el control de la miopía. Y entonces la ortoqueratología ya tiene, digamos, una doble finalidad, ¿no? Uno, el hecho de que el paciente duerme con el lente de contacto, ¿no? Al siguiente día se quita el lente de contacto y ve perfectamente bien, ¿no? El moldeo o remoldeo corneal genera ese efecto. Pero al mismo tiempo, el mismo diseño del lente de contacto de ortoqueratología, por la periferia media, que se genera una curva invertida, hace que la miopía se pueda controlar y el ojo tenga un menor crecimiento, ¿ok? Entonces son temas realmente muy interesantes. Bueno, aquí vamos a hacer un breve, digamos, repaso. Si esto funciona. Ya va,
un breve repaso de lo que es la miopía y algunos aspectos importantes que se están manejando hoy en día con respecto a las causas de la progresión de la miopía. A ver, está funcionando. Entonces, bueno, como sabemos, la miopía pues es un término médico que describe a aquella persona que no puede ver los objetos lejanos, ¿no? Los rayos de luz que provienen del infinito, pues digamos que no alcanzan a llegar a la retina y se quedan en un punto antes de, ¿no? La medida y la corrección de la miopía es a través de los lentes negativos, con lo cual se lleva el rayo de luz para que enfoque en la retina. Como una definición más técnica, digámoslo así, es un defecto refractivo esférico causado por un exceso de poder en el ojo. Entonces, digamos que o el ojo es más grande o tiene un poder muy importante, ya sea en córnea o en cristalino, que hace que no se pueda enfocar correctamente en la retina. En cuanto a la incidencia, porque les comento, Javier va a traer todos los temas acerca de la prevalencia, pero en cuanto a la incidencia, observen ustedes que, por ejemplo, en Australia, en los escolares tiene una incidencia de 2.2%, en adultos de 4.1%, y aquí mismo ya empezamos a ver las diferencias, ¿no? Fíjense, en los países asiáticos la incidencia es mucho mayor, ¿no? En 7% aproximadamente, 7.3%, ¿no? Y en Europa, mucho menor, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo en los países asiáticos definitivamente el tema de miopía es un asunto muy importante, ¿no? En cuanto a la progresión, este es un cuadro que sacó el Instituto de Brian Holden, el Instituto de Visión de Brian Holden, y aquí lo dividen, digamos, en 3 etapas, ¿no? Si el paciente tiene menor de 10 años, si el paciente está entre 11 y 14 años o mayor de 14 años, ¿no? Y con respecto a eso, y probablemente nosotros, si es que estamos en una práctica clínica diaria, si vemos esto, ¿no? A menor edad, definitivamente la miopía crece mucho más rápido, ¿no? Más o menos a razón de un 0,75 por año, ¿ok? Si está entre 11 y 14 años, es un poco más moderada, puede ser aproximadamente de 0,50 aproximadamente a 0,75, y si es mayor de 14 años, aproximadamente de 0,40. Entonces, a menor edad, definitivamente la progresión de la miopía es mucho más importante, ¿no? De ahí la importancia también de la detección, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, aquí algunas escuelas sí exigen, ¿no?, que cuando los niños van a entrar tienen que llevar un reporte de su estado de visión, ¿no?, que haya hecho un examen un optometrista o un oftalmólogo, ¿no? Yo creo que esto debería ser obligatorio, ¿no? Pero creo que no, tampoco todas las escuelas lo piden como tal, ¿no? Y a veces se detecta es porque ya el padre o de pronto el mismo niño ya como que observan o dicen, no, ya no estoy viendo bien al pizarrón, pero ya lo tomamos o mayor de 10 años o a los 10 o a los 11 años, ¿no? Que todavía se puede controlar, pero obviamente lo ideal es antes de, ¿no? Bueno, básicamente tenemos 2 factores importantes dentro de las causas de la miopía. Uno es el factor genético y otro es el factor ambiental, ¿no? Este es ampliamente escrito, lo vamos a ver en unos minutos más, ¿no? Desde el punto de vista genético, pues definitivamente hay una alta ocurrencia en la descendencia familiar, ¿no? Vamos a más adelante a mostrar algunos estudios, ¿no?, donde si tiene uno de los padres son miopes, ¿no?, o los 2 padres son miopes, pues definitivamente el porcentaje, la probabilidad que sus hijos salgan miope es muy muy alta, ¿no? ¿Okay? Y aún así, en padres que no son miopes, hay un porcentaje de probabilidad, creo que es como el 2%, de que los hijos tengan miopía, ¿no? Por ejemplo, en el caso específicamente mío, ¿no? La mamá de mis hijos y yo pues no tenemos miopía, y mi hija resultó con miopía. Ella empezó, fíjense ustedes, como a los 9 años la detectamos con 0,75 la dioptría y llegó a 4,75. ¿no? Si en aquella época le hubiera hecho ortoqueratología, a lo mejor no hubiera llegado a tanto, pero sí llegó a 4,75. Entonces, no, es importante la descendencia familiar, y aún así, sin tener
una miopía directamente los padres, también hay una probabilidad de que los hijos pues resulten miopes, ¿no? Una alta heredabilidad en los gemelos, y puede ser pues obviamente congénito o escolar juvenil. En el factor ambiental, esto funciona cuando quiere. Ok. En el factor ambiental, pues como lo vamos a ver también en unos minutos, pues es bastante como contradictorio, ¿ok? Hay muchas teorías que opinan que definitivamente el excesivo trabajo en visión próxima puede ocasionar la miopía y obviamente coayudar en la progresión, en la rápida progresión de la miopía, ¿no? No sé si sea el caso porque realmente nunca hicimos un estudio con mi hija específicamente, pero ella pues desde que casi empezó a aprender a leer, leía muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no sé en cuánto tiempo, a medida que iban saliendo estos famosos libros de Harry Potter, se lo leía pero enteritos, ¿no? Entonces ella era un excesivo trabajo, y bueno, coincide en este caso mío estas teorías, ¿no? El trabajo en visión próxima más cercano de lo necesario también aparentemente es un factor importante, ¿no? Y yo fíjense que no le había puesto mucha atención hasta hace algún tiempo, y si ustedes observan a los niños, porque hoy los papás, para distraer a los niños que son muy inquietos, entonces no, tenga la tablet, tenga mi celular y ponga, ¿no? Y los niños, observen ustedes cómo trabajan los niños en visión próxima, ellos hacen esto, ¿no? Hacen esto, entonces no están ni siquiera a una distancia adecuada, sino están aquí, así. Yo no lo había... Perdón un segundito que es el doctor Prada. Bueno, Javier. Perdón, bueno, ¿será que está aquí afuera? Bueno, Javier. Julio, perdón. Julio, mira. Ahí está. Perdón. Entonces, repito, yo como que no había notado mucho eso, y sí es cierto, observen ustedes a los niños, ¿no? Se ponen aquí, ¿no? A 20 centímetros, 15 centímetros, ¿no? La falta de visión periférica, y esto hay que poner mucha atención, ya inclusive ahí en el mismo instituto de Brian Holden, ya crearon unos aparatos donde no solamente se mide la refracción central, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? O lo que hacemos, ¿no? Medimos la refracción central, todos estos equipos que tenemos, estos famosos autorrefractómetros y todo esto, miden la refracción central, pero no la periférica, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la visión periférica? Que es una de las teorías más importantes ahora de la causa por la cual la miopía crece, ¿no? ¿Se cortó? Sí, yo no sé si ya vendrá en camino. Trabajo en visión próxima con lentes mal graduados, excesivo poder dióptrico en algunos de los medios refringentes. Entonces, bueno, estas teorías, como lo vamos a ver, creo que ahorita son muy interesantes, porque inclusive ya hay muchos estudios donde... Como un punto extra, doctor, yo trabajé en 2 escuelas, una de un pueblo de pescadores, sí, donde no hay internet, y los niños en esa escuela, un 1% tenía una metropía, un 1%. Comían su alimentación pescado y juegan en campo abierto, ¿no? Sí. Y los niños de la ciudad, el Sí. 70% miopes. Niños que, como mencionan, con su celular, en su departamento, no salían. Bueno, hay muchos estudios de esos, sí, gracias, Jan, sí. Hay muchos estudios, y repito, si ustedes entran ahora a revisar la literatura científica, hay muchos estudios, sobre todo en los países asiáticos, Singapur, Hong Kong, Japón y todo esto, donde han hecho estas revisiones y, ¿no? entre la población rural y la población urbana, ¿no? Y definitivamente la diferencia es muy importante, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas otras teorías también, donde dicen que en algunos estudios que realmente no tienen una relación directa, el tema, por ejemplo, ambiental, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay mucho por investigar, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la clasificación, también recordemos, tenemos la miopía axial, que es precisamente donde el ojo obviamente crece más de lo normal, ¿sí? La miopía refractiva, más o menos, ¿cuál es
Profesor, ¿cómo estás? No me entró la llamada. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Más o menos, ¿cuál es la dimensión, el tamaño de un ojo normal? Más o menos, ¿qué medida tenemos? ¿Verdad? Jóvenes doctores, ¿cuánto? 24 milímetros, ¿no? Okay. Y esto es muy importante porque obviamente por cada milímetro que el ojo crezca, pues obviamente eso va a generar una cantidad de miopía importante, ¿no? Tenemos la miopía refractiva, miopía de curvatura o miopía debido al índice de refracción. Por entidad clínica pues tenemos la miopía simple, la degenerativa, patológica o progresiva, que esto tiene mucho que ver precisamente con los miopes altos, ¿no? Gracias. Con los miopes altos, la miopía nocturna, la pseudomiopía y la miopía inducida, ya sea por fármacos o niveles de glucosa, ¿no? ¿A qué nos referiríamos con pseudomiopía? Podría ser los casos, bueno, por ejemplo, en muchos hipermétropes lo reflejan como miopía por el mismo exceso acumulativo que llegan a desarrollar. Sí, y de pronto lo estamos atendiendo al niño y de pronto aparecen 2, 3, 4 dioptrías de miopía, y si no estamos realmente atentos a esas variaciones, inclusive en la misma retinoscopía nos damos cuenta, ¿no? La variación de la refracción, pues se nos pasa, ¿no? Y decimos, bueno, si eres miope de menos 2, toma tus lentes, ¿no? Y ahí va creciendo el asunto. Por eso la importancia también, obviamente, sobre todo en los niños, lo ideal es pues verlos bajo cicloplegia, ¿no? Para realmente poder sacar su error refractivo y evitar estos problemas de pseudomiopía. Bueno, estos grados de miopía, esta clasificación también puede variar dependiendo de los diferentes autores en un momento dado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se considera una miopía baja menor a 3 dioptrías, una media entre 3 y 6 dioptrías, y mayor entre 5 y 6 dioptrías ya se considera una miopía alta, ¿no? Entonces ni se diga cuando vemos aquellos casos de 8, 9, 10, dice mi miopía está alta, no, está demasiado alta, ¿no? Pero esto se considera ya una miopía más de 5 a 6 dioptrías, ya se considera una miopía alta. De acuerdo a la edad de inicio, pues como lo vimos, congénita, miopía del niño juvenil, del adulto, y la miopía del adulto tardía. ¿Cuándo nos encontramos con una miopía del adulto tardía? Jóvenes doctores. ¿Ah? Claro, claro, ¿no? Un paciente que aparentemente siempre ha visto muy bien, y llega un momento que ya siento que ya no veo bien de lejos, y a los, no sé, 50 años le encontramos -1, -1, -5, hasta -2, a veces hasta -3, -4, dependiendo de qué tan importante sea la catarata, ¿no? Entonces eso genera una miopización, y se considera la miopía del adulto tardía, ¿ok? Ok. Ahora, obviamente, y también el profesor aquí, Javier, nos va a describir un poco más esto, un poco más en detalle ahora en su conferencia, pero a medida que la miopía es más alta, pues entonces ya no solamente es un tema refractivo, y eso es lo que tenemos que tener o poner mucha atención, ya no solamente es decir, bueno, póngase en este caso de pronto un lente de contacto, ¿no? Y ahí estamos corrigiendo su problema de miopía, ¿no? Sino que entre mayor sea la miopía, pues entonces se empieza a generar un tema y un problema de tipo patológico, ¿no? Glaucoma, la misma catarata, desprendimiento de retina, y muchas patologías de la retina donde están asociadas a miopías altas, ¿no? Ahora el doctor Prada nos va a dar un poco más de luz en esto. No, aquí es que definitivamente... ¿Se te activó el...? Sí, es que esto... Funciona cuando quieras. Sí. ¿Qué me pongo la anterior? La anterior, sí, por favor. La anterior. Exacto, ahí está. Entonces, por ejemplo, en este estudio,
ustedes observan que a mayor miopía, pues obviamente el riesgo de tener catarata, glaucoma o inclusive obviamente desprendimiento de retina pues aumenta considerablemente, ¿no? Entonces, por eso repito, hay que poner mucha atención a los pacientes miopes altos, mayor de 6 dioptrías, mayor de 8 dioptrías, porque pueden venir asociados a problemas muy importantes patológicos en su globo ocular. Bueno, factores que influyen en el riesgo del crecimiento o del incremento de la miopía. Entonces, como vimos, la ausencia de actividades al aire libre, aunque muchos de estos temas, como lo vamos a ver ahora en diferentes teorías, son todavía controversiales, ¿no? Los que opinan que sí, como en el caso tuyo, ¿no? Ya hay estudios, como les decía, entre población rural y urbana, donde se desarrolla más la miopía y donde se genera un mayor crecimiento, ¿no? El trabajo en visión próxima, la educación es un factor también que se asocia mucho a este incremento en la miopía, desde el punto de vista de genética y herencia también, y la refracción periférica. Bueno, por ejemplo, aquí vemos un estudio en Australia con respecto a las actividades al aire libre, donde se demostró que alumnos que tenían una alta actividad interior, ¿no? Como decías tú, no salen a la calle, se la pasan en la casa, computadoras, las tablets y todo esto, tenían una tendencia 2 a 3 veces mayor de ser miopes que los que tenían poco trabajo en visión próxima, ¿sí? Y más actividad al aire libre, ¿no? En Singapur, un estudio analizó el efecto de las actividades al aire libre en 1.249 jóvenes entre 11 y 20 años y se encontró una asociación negativa, por ejemplo, ¿no? Aquí como que no relacionaron realmente que el hecho de la falta de actividad fuera de la casa realmente tuviera un impacto importante en la miopía. Entonces vienen estas controversias, ¿no? Aquí tenemos otros estudios recientes, han demostrado que la actividad en exteriores es independiente a la asociación en la miopía, ¿no? ¿Tú qué has leído de eso, Javier? Hay un estudio en China, que ahora lo voy a presentar, que dice que efectivamente la luz y la actividad al aire libre incide directamente en el desarrollo o no de la miopía. Así es. Pero repito, todavía creo que faltan muchos más estudios, o por lo menos que nos estén dando un valor más, porque sí hay bastante diferencia en los diferentes estudios, ¿no? Precisamente lo que está hablando ahorita Javier, ¿no? Estudios en animales, en polluelos, se encontró que la intensidad de la luz modula el proceso de metropización y que en un ambiente de baja intensidad de luz, eso puede ser un factor que coayude, como lo acaba de mencionar Javier, al desarrollo de la miopía, ¿no? Ahora, el mecanismo biológico aparentemente todavía no está bien definido, bien esclarecido. Yes. Ya, ok. Entonces, la hipótesis es que la intensidad de la luz en exteriores podría incrementar la profundidad de campo y reducir la imagen borrosa, o sea que favorecería el hecho de que se genere un crecimiento importante en el globo ocular y en la miopía, ¿no? La liberación de dopamina en la retina es estimulada por la luz y esta puede inhibir, ¿no?, el crecimiento del globo ocular, ¿ok? Otro estudio sugiere que es más el impacto de la composición espectral. Creo que tú también vas a hablar algo de la composición espectral, es muy interesante, y sobre todo acerca de la famosa luz azul, ¿no? Con respecto al crecimiento del globo ocular. El tiempo también, aparentemente el tiempo que se gasta en visión próxima, en los trabajos en visión próxima, fíjense este estudio en Australia, donde se demostró que los niños que leían de manera continua por más de 30 minutos aparentemente eran más propensos a desarrollar miopía que los que leían menos. O sea que entonces no hay que insistirle mucho a los hijos. Mi hijo José Luis cuando chico no estudiaba mucho, entonces en cambio no es miopía. En cambio mi hija sí que desde chiquitita leía como devoraba libros y
Resultó miope. Bueno, ok. Niños, y lo que mencionábamos ahora, también Javier por ahí tiene una diapositiva muy interesante, porque lo que mencionábamos, el tema de la lectura, ¿no? Creo que inclusive tú lo mencionaste en algún congreso, ¿no? Les decía yo hace rato, los niños hacen esto, ¿no? Con la tablet, con todo, ¿no? Entonces, el tema de la distancia de trabajo también es muy interesante. Y creo que esa fotografía que tú tienes es en China o en China, ¿no? Muy interesante, que ya en las escuelas inclusive les ponen un límite para que el niño no se acerque al cuaderno o a la computadora o a la tablet, ¿no? Ahora Javier les va a mostrar esto. Entonces, según esto, el hecho de trabajar a una distancia menor a 30 centímetros, se supone que es más propenso, 2.5 veces más propensos a tener miopía, ¿no? O el hecho de que crezca la miopía en estos pacientes. Okay. Por aquí debe andar mi hija, ¿no? Un estudio demostró que niños que leyeron más de 2 libros por semana tenían 3 veces más propensión a la miopía, a desarrollar miopía, que los que leían menos de 2 libros, ¿no? Nuevamente, ¿no? Al mismo tiempo, niños que leen más de 2 horas al día fueron 1.5 veces más propensos a tener alta miopía que los que solamente leyeron 2 horas, ¿no? Dentro de todo esto, por ejemplo, creo que en los países asiáticos, ¿no? Ya se promueve mucho el hecho de que regresemos a la calle, ¿no? O sea, que salga el niño, que tenga más actividad en la calle, fuera de la casa, ¿no? Se asoció que por cada libro leído por semana se producía una elongación axial de ese ojo en 0.04 milímetros. ¿Okay? Algunos de los estudios que han medido esta situación. Este estudio, miren, 1.318 jóvenes entre 6 y 14 años se monitoreó por horas a la semana leyendo o usando computadora y no hubo diferencia con los grupos control en cuanto a la aparición de la miopía. Y nuevamente, ¿no? Se han hecho estudios donde aparentemente se demuestra una relación directa entre tanto digamos, la intensidad de trabajo, la cercanía en el trabajo, y según este estudio, pues, dicen que no hubo una relación directa entre las horas por semana de lectura versus el grupo control, ¿sí? De todas maneras, por supuesto que los pacientes miopes, y sobre todo niños que a lo mejor no han sido detectados de manera temprana, se sienten más cómodos trabajando de cerca, ¿no? Porque pues, su visión de cerca, ¿no? De lejos, inclusive hasta el mismo televisor a veces lo evitan, ¿no? O el hecho de salir a la calle lo evitan porque dicen, no, pues no estoy viendo bien de lejos, tengo un impedimento visual, pero pues, me siento más cómodo trabajando de cerca, ¿no? Leyendo, estudiando, la computadora, etcétera, etcétera. El tema de la educación que lo mencioné hace un momento, ¿no? También aparentemente el hecho de la educación, hay una relación con la miopía, ya que pues todos nosotros, por ejemplo, que hemos pasado por escuela, universidad, etcétera, etcétera, hay una mayor propensión a la aparición de la miopía. Ahora, aquí, estudios en Singapur y en CINET han demostrado lo contrario, ¿no? Que no hay una relación directa entre el nivel de escolaridad y la aparición de la miopía. Bueno, el factor genético, ese sí creo que pues, todos estamos de acuerdo y ese sí prácticamente todos los estudios lo confirman, ¿no? El hecho de que los niños con 1 o 2 padres miopes pues obviamente van a tener un mayor riesgo al desarrollo de la miopía, ¿no? Estos porcentajes pueden variar de acuerdo a los diferentes estudios, pero definitivamente hay una relación muy importante, ¿no? Creo que tú también tienes algunas diapositivas ahí, ¿no? En Estados Unidos se investigó en 716 niños caucásicos entre 6 y 14 años con padres miopes que tenían una longitud axial mayor que la que no tenían los padres que eran no miopes, ¿no? Y observen acá, ¿no? Otros porcentajes, ¿no? Si los 2 padres tienen miopía, pues el hijo o los hijos van a tener al menos un 11% de probabilidad, yo podría decir que es un poco más alto,
el hecho de que sean miopes, ¿no? Los que tienen un solo padre miope, un 5%, y los que no tienen padres miopes, que es el caso mío que les comenté, un 2%, ¿no? Bueno, definitivamente la mayoría entonces de estos estudios han demostrado consistentemente una alta prevalencia de la miopía en individuos con padres miopes comparado obviamente a los que no lo tienen, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes, la interacción genético-ambiental de la miopía todavía tiene sus, como lo vimos en las diferentes descripciones que hicimos ahorita, no hay una consistencia en los datos y en los estudios, ¿no? Bueno, y entonces pues existe la famosa teoría del desenfoque, donde precisamente se relaciona el desarrollo y la producción de la miopía a la exposición del ojo en el desenfoque hipermetrópico, que eso también lo vamos a ver con mucho detalle ahora con el doctor Prada, en los estudios que nos va a mostrar tanto en humanos como en monos, ¿no? ¿Okay? Esto está relacionado con la duración de ese enfoque, el tipo de desenfoque, la magnitud y la sensibilidad. Bueno, el efecto en el tema de la refracción periférica es un tema muy interesante, donde el efecto refractivo central se determina obviamente en la visión foveal, ¿no? Sin embargo, el área foveal no es toda la visión que nosotros tenemos como tal, ¿no? Tenemos también una visión periférica que es generada por la retina alrededor de la fovea, y eso nos genera en total todo lo que es nuestro campo visual, ¿no? Vamos a ver si aquí adelante está la... Okay. Entonces, se ha estado trabajando en varias alternativas para controlar la miopía. Como les comentaba, en países, sobre todo los asiáticos, como les he dicho varias veces, están promoviendo más el hecho de que los niños, los menores, tengan menor trabajo dentro de casa o en las escuelas, y promover más el trabajo fuera de las casas, al aire libre, ¿no? En los lentes hay diferentes opciones que tenemos hoy. Algunos manejan la hipocorrección, que también ya se ha demostrado que no tiene ningún efecto hasta donde yo me acuerdo, ¿no, Javier? La hipocorrección aumenta. Y inclusive la aumenta, además, sí. Se manejan lentes bifocales, multifocales, también lo vamos a ver un poco más al detalle, y como les mencionaba, la ortoqueratología pues es uno de los métodos que hoy se tiene precisamente para poder controlar la miopía, ¿no? Lentes de contacto con variantes radiales, inclusive lentes de contacto que tenemos hoy disponibles nosotros en el mercado, y algunos lentes de armazón, prototipos especiales que ya se han estado probando desde hace algunos años en los países asiáticos, ¿okay? Y también el uso de medicamentos, la atropina, se ha hablado ya muchísimo sobre esto, acerca de la atropina en dosis muy pequeñas para poder controlar la miopía. Aunque creo que también Javier va a hablar algo de eso, ya se han visto algunos efectos secundarios, ¿no, Javier? A largo plazo, ¿no? Bueno, pues el tema de estar aplicando una gotita todos los días al niño de atropina, pues sí me llama un poco la atención. Pero hay muchos estudios que demuestran que es inclusive uno de los métodos hasta cierto punto más efectivos, ¿no? En el tema entonces, como les decía, desde el punto de vista ambiental, entonces es promover en un momento dado mayor tiempo en exteriores, ¿no? Según algunos estudios, ¿no? Por lo menos dicen aquí 14 horas a la semana en actividad al aire libre podría ayudar a reducir la progresión de la miopía, ¿no? Ya habíamos hablado de la exposición al sol que libera la dopamina, y aparentemente esto también coayuda a que se pueda, digamos, controlar el crecimiento ocular, ¿no? Obviamente las actividades en exteriores pues hace que el sujeto esté más bien observando al infinito, y entonces se genera menos problemas acomodativos, que ese es otro factor importante, la acomodación y la convergencia, ¿no? Todavía es un amplio y complejo campo de investigación,
donde debemos de investigar más para realmente ver si, en primer lugar, si el tema ambiental, ¿no? El hecho de no estar o de tener mucho trabajo en visión próxima realmente genera esa aparición y ese crecimiento en la miopía o no. ¿Sí? Lo que mencionábamos, ¿no? Realmente en cuanto a la lectura no hay una evidencia cierta, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. No hay una evidencia cierta o consistente, ¿no? Que la lectura per se realmente ocasione la progresión de la miopía, ¿no? ¿Okay? La relación lectura-miopía permanece más bien como una asociación de las personas que son las que más leen como tal, ¿no? La lectura, por lo tanto, se puede considerar como un factor de riesgo, podría ser, pero hay otros estudios que dicen que no es así, ¿no? La hipocorrección que estábamos hablando, nuevamente los estudios son contradictorios, pero en los últimos años definitivamente parece ser que es más el riesgo, inclusive la hipocorrección al crecimiento de la miopía, que un mismo factor que coayude al control como tal, ¿no? Aquí estos profesores en el 2002 hipocorrigieron a los niños en más 0,75 y se demostró una aceleración de la miopía, como acaba de mencionar Javier, comparado con el grupo control, ¿no? O sea que realmente la hipocorrección, digamos que no es o no sería una opción como tal, ¿no? Bifocales y progresivos. La mayoría de los estudios demuestran que el uso de estos diseños para controlar la miopía no tienen un resultado estadístico significativo como tal, pero hay otros estudios, también no sé si tú los traes, ¿no? Que dependiendo del tipo, porque bueno, cuando hablamos de bifocales y progresivos, pues es un mundo gigantesco, ¿no? Pero dependiendo del tipo de bifocal y o progresivo que se utilice, inclusive ya sea en lentes de armazón, como ya lo platicabas, por ejemplo el ejecutivo, ¿no? Que ya casi no se usa, pero aparentemente este tipo de bifocal es útil en el tema del control de la miopía, ¿no? Algunos otros estudios mostraron una reducción de la miopía durante el primer año, pero los subsecuentes realmente no fue importante, ¿no? Entonces, dentro de esto podemos ver que las opciones son bastante interesantes, ¿no? En muchos estudios se ha visto poca efectividad en el tratamiento de la progresión de la miopía con lentes blandos multifocales, pero repito, también depende del tipo de bifocal o multifocal que estemos utilizando en el lente de contacto, ¿sí? Por ejemplo, en un estudio de 78 jóvenes entre 8 y 18 años con endoforia en visión próxima se mostró una reducción de la miopía hasta del 87% versus el grupo control. Y bueno, esto obviamente el experto en el tema es Javier, pero el asunto de la ortoqueratología como tal, que en un inicio pues básicamente era el hecho de moldear o remoldear la córnea para corregir el defecto refractivo en la miopía, se ha visto que es uno de los procesos más importantes en el tema del control precisamente de la miopía, ¿no? Generar este control sobre todo en la hipermetropía o en el desenfoque periférico. Este es un estudio donde se demuestra que la ortoqueratología puede llegar a disminuir hasta en un 55%, de un 55 a un 100% la progresión de la miopía, ¿okay? Este es un estudio de Wilcox y Bartlett en el 2010, donde demuestran que esta técnica realmente puede controlar bastante bien la miopía. Bueno, y este es uno de, no sé cuántos estudios hay, ¿no? Nada más como para dar un ejemplo de esto, ¿no? Y bueno, uno de los grandes estudiosos de todo este tema es precisamente el profesor Brian Holden, ¿no? Donde demostró en un estudio de 5 años con pacientes de edad promedio de 12.5 años que con unos lentes de contacto especiales, llaman ellos así de radiales de refracción, o los bifocales, digamos, concéntricos, se podía reducir hasta en un 40%
la miopía e inclusive disminuir la elongación axial hasta en un 47%. No ha habido preguntas de nuestros... No, muy calladitos. La computadora está abajo. Ya, bueno, se supone que... Ok. Bueno, estas variaciones radiales en estos lentes de contacto lo que hacen es que funcionan a través de la creación de un anillo que incrementa el poder alrededor de la visión central, donde el ojo del paciente lo interpreta como un deténgase en el crecimiento. O sea, tienen un poder negativo y otro positivo, y entonces esto va a hacer que el paciente pueda controlar, o el ojo del paciente pueda controlar más ese crecimiento, ¿no? Ciba Vision está probando un lente de hidrogel de silicona antimiopía, donde reportan una disminución de al menos un 34% de la miopía y un 49% en niños con padres miopes. Este lo vamos a ver en unos minutitos más. Es un lente que se lanzó creo que fue en Hong Kong inicialmente, ¿sí? Y otros lentes que les han llamado de doble foco, precisamente, ¿no? Positivo, negativo, donde obviamente el lente de contacto va a corregir ese efecto refractivo, pero a su vez este lente de contacto en la parte progresiva, pues entonces va a ayudar a controlar esta progresión de la miopía, ¿no? Y es precisamente este tipo de lentes, ¿no? ¿Okay? ¿Sí? Negativo, positivo, de círculos concéntricos. Aquí teníamos, era el bifocal, creo que era el de Johnson & Johnson, ¿no? Que tenía más o menos ese diseño. Bueno, yo no sé creo que no se sigue vendiendo ese bifocal ya, ¿no? ¿Okay? Pero es básicamente, es precisamente este diseño, ¿no? Y este diseño es precisamente un lente que se llama, de Cooper Vision, que se llama MySight. Fue lanzado, sí, precisamente en Hong Kong, pero ya hace más de 4 años. Como unos 8 años yo creo que fue lanzado, ¿no? Aproximadamente, a esta altura ya, ¿no? Como 8 años, fue lanzado para estudios clínicos, y con digamos, tratamiento, con este diseño de este lente de contacto, entonces se ha reportado que la miopía se puede reducir hasta en un 37% después de 20 meses en niños entre 7 y 14 años, ¿okay? Todavía no se ha hecho un lanzamiento mayor, se siguen haciendo estudios para realmente, digamos, pienso yo, corroborar que los resultados sean consistentes y que realmente este tipo de lente de contacto esté ayudando al control de la miopía, ¿no? Aquí creo que vamos a ver más del diseño del lente. Ok, este es el lente que se lanzó en Hong Kong, el MySight, ¿sí? Y le pusieron el nombre de la tecnología, se llama Active Control, ¿sí? Donde combina precisamente dos sistemas ópticos, ¿no? Uno que es el que da la visión clara y nítida de lejos cerca intermedia, y el otro de los anillos concéntricos, vamos a ver, que es lo que llaman ellos la zona de control, ¿no? Entonces, positivo, negativo, precisamente para controlar, ¿no? Y describen como un desenfoque miópico, precisamente para contrabalancear el crecimiento estimulado por el desenfoque hipermetrópico que genera el ojo en el paciente miope, ¿no? Este es aquí lo vemos, ¿no? Entonces, la parte, digamos, el color azul es lo que da la corrección refractiva del paciente, ¿no? -1, -4, -3, etcétera, etcétera. Y la zona roja, que aquí se ve negra, ¿tú la ves? Se ve, bueno. La zona roja que aquí se ve negra es lo que llaman ellos la zona de tratamiento, ¿ok? La zona de tratamiento. ¿Sí? Entonces, obviamente, las zonas rojas, las zonas de tratamiento no tienen nada que ver con la lectura como tal, ¿no? Son las zonas azules las que proveen la corrección visual, y estas zonas rojas crean como lo vemos aquí, ese desenfoque miópico que va a ayudar a que todos los rayos de luz en un momento dado estén en la retina y no se genere ese desenfoque periférico.
Y aquí yo creo que por el tema de del... Espero que tú lo veas. No se ve, bien. no se Sí, ve rojo. no se ve Pero rojo. aquí se ve. Sí, sí se ve. Está Ok. tónico. Sí. Entonces, esta zona de tratamiento rojo, que aquí se ve negro, ¿no? Es precisamente una zona donde se crea un lente, una refracción aproximadamente de más 2 de desenfoque miópico, ¿ok? Pero recordemos que esta es una parte, una zona de tratamiento parte del lente de contacto como tal, ¿no? Entonces, la periferia del ojo miópico tiende a ser más hipermetrópico que la fóvea. Y este más 2, entonces, que es donde está la zona de tratamiento, es la que puede compensar ese desenfoque hipermetrópico en la retina del paciente, que es lo que aparentemente genera el crecimiento como tal del ojo, ¿no? Entonces, el efecto del tratamiento del desenfoque miópico visto desde el punto de vista de la longitud axial puede ser 51% de la población del estudio resultaron en una reducción hasta del 50% en la progresión de la miopía, ¿ok? Esta reducción, promedio fue de aproximadamente 0.13 milímetros por año. Y en cuanto a la progresión como tal de la cantidad de miopía del paciente, la reducción promedio fue aproximadamente de 0.30 dioptrías por año. 75% de la población resultó con un 30% de reducción de miopía. El 20% de los ojos tratados detuvieron la progresión de la miopía. Aunque como les comenté más hace unos minutos, lo vieron aquí en la diapositiva, son resultados que yo sepa no se ha publicado nada de este lente, ¿no? Digo, en la literatura científica, ¿no? Son resultados que tiene Cooper Vision, pero no se han publicado como tal, ¿no? Los lentes de armazón, estos científicos describieron un estudio con lentes de armazón que redujeron hasta en un 30% en un año la miopía progresiva en los niños, en pacientes entre 6 y 12 años. Realmente no existen muchos estudios publicados al respecto, pero fíjense ustedes que en el caso de Carl Zeiss precisamente, amigos nuestros aquí en México, bueno, y en todas partes del mundo, tienen un lente que también lanzaron en los países asiáticos, que se llama MioVision. No sé si tú tengas más información sobre eso. Ahora ¿Sí? nos hablo de eso. ¿Sí? ¿Perdón? Ahora, pues, en la mía, hablo Sí, de eso. ok. Entonces sí hay un lente de armazón, ¿no? Con un diseño específico, creo que aquí tengo algo de eso, sí, precisamente donde va este diseño del lente de armazón nos va a ayudar a controlar esta progresión, este desenfoque periférico. A través del lente podemos generar que no se produzca en el paciente, en el ojo del paciente. ¿Ok? Bueno, y esto hay N tablas de estas donde se manejan los diferentes tipos de corrección y el porcentaje de efectividad para la progresión de la miopía. Y aquí pues muy claramente insisto yo, ¿no?, en que observemos aquí entre un 32 y un 100% de efectividad en el control de la miopía, realmente se refieren al tratamiento con ortoqueratología, ¿no? De ahí entonces que obviamente el tema de hoy con el asunto de la ortoqueratología, además de entender los principios y la forma de la adaptación, etcétera, etcétera, es ver que a través de este tratamiento nosotros podemos controlar la progresión de la miopía en los niños, ¿okay? Esa es una parte muy importante. Observen ustedes, como les mencionaba, ¿no?, la atropina, aunque los resultados parece ser a largo plazo no son muy buenos, pero la atropina entre 30 y 77% de efectividad, ¿no? Entonces es un porcentaje bastante interesante. Los lentes multifocales, de acuerdo a esta tabla, blandos multifocales entre un 29 y un 45%, ¿no? Y los de adición progresiva y lentes bifocales en lentes de armazón entre un 12 y un 55%, ¿no? ¿Ok? Preguntas hasta aquí, jóvenes. Yo tengo una cosa. He leído mucho y he escuchado mucho que los estudios demuestran que estos procedimientos hacen más lento o disminuyen o evitan el avance de la miopía en un niño.
la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber que ese niño al que se sometió a ese tratamiento realmente se le detuvo una miopía que no se sabe si va a llegar a ese grado de miopía? Bueno, ¿Qué otros factores influyen en que se diga, este paciente podía haber llegado a este grado de miopía, pero por este tratamiento no llegó? Bueno, hay sopotoscientos estudios también, como dice José Luis. Ahora y recientemente, anoche hablábamos, el Instituto de Brian Holden desarrolló una regla que es como una computadora que mete uno el dato de lo que uno tiene y calcula. Ahora, ese es un estándar mundial. Cada país tiene su estándar. Y en América Latina el promedio de crecimiento en zonas urbanas es de 0,50. En Estados Unidos es de 0,75 y en Asia es de -1. O sea, nosotros todavía vamos más despacio en el desarrollo de la miopía que otros países. La otra razón más importante, y bueno, está probado, en promedio, pero el promedio es de un grupo que se tomó para una muestra, y ese grupo pudo haber sido más de un lado o más del otro, pero a ustedes les va a llegar a la consulta siempre un papá con un hijo que viene espantado de cómo le viene cambiando la graduación todos los años. Entonces, si a ese niño en 2 o 3 años, porque ya cuando el papá viene es cuando ya casi no hay nada que hacer, o sea, ya cuando está casi en 4 o 5 dioptrías. Entonces, si ese niño lo agarran a -1, ninguno de nuestros padres latinos es lo suficiente, lamentablemente yo soy padre latino, es lo suficientemente responsable para, sabiendo que tiene uno, lo voy a inducir en el tratamiento de control de miopía. Normalmente, cuando vi que tenía uno, lo llevé al optómetra, al año siguiente tenía 1,50 o 2, el que sigue 2,50, 3, entonces ya yo sé históricamente cómo viene ese paciente. Y cuando usted le pone el tratamiento, usted se va a dar cuenta lo que pasa. En el caso de mis hijas, que tengo una que es lectora y llegó a -6,50, y las otras que son menos lectoras y las atajé más jóvenes con control de miopía, una tiene 4 años y le ha crecido 0 y venía creciendo 0,50 por año, digamos, para decirle un ejemplo pegado a mí. Pero eso varía si leen, si usan la tecnología, si no usan, un montón de factores que se envuelven y que vamos a hablar más tarde, principalmente los que ya mencionó el doctor, que son la genética, la acomodación, la convergencia, que ahora vamos a hablar de eso, la luz y la retina periférica, que es lo que estamos hablando. Todos esos hacen que acelere más o menos el crecimiento del globo ocular. Sí, y tú lo ves en la consulta, ¿no? El niño que empezó con -1 lo llevan al año -1,50 y ahí sigue, ¿no? Y ese promedio de 0,50 es el que yo también tengo más o menos medido en la consulta, lo que yo veo del día a día en los niños, ¿no? Y los que tenemos en tratamiento, que fueron los primeros que ya hace como un año, ¿no? Empecé más o menos. Maximiliano tiene un año. ¿Un año? Porque me dice exactamente la misma fecha. Ajá. Donde dice el lente es exactamente esa fecha. Sí, sí. Tengo varios pacientes donde Javier, he estado trabajando aquí con Javier precisamente para controlar la miopía de estos niños, y los pacientes que tengo al día de hoy, 0 crecimiento. O sea, que ya deberían tener, ¿no?, el -2, -2,50 o -2,75 y 0 crecimiento. O sea, no ha habido diferencia, ¿no? A su refracción inicial antes del tratamiento. Entonces, sí se puede evidenciar, ¿no? Y lo otro que ya lo mencionamos también varias veces, y si se tiene el equipo o está en un hospital, en una clínica, el tema de medir la longitud axial de los niños, ¿no? Yo honestamente no lo he hecho, teniendo el equipo ahí no lo he hecho, ¿no? Pero con la sola refracción tú te das cuenta cómo va el control de la miopía, ¿no? ¿Okay? ¿Sí? Entonces, independientemente de lo que podamos leer y investigar en los estudios, bueno, los reportes de los estudios, que es una cuestión estadística, aplicado a la práctica diaria, serían varios factores, ¿no?, los que tendríamos que ver en un paciente. Lo que acaban de decir, genética, es decir, los padres y la familia cómo viene, los factores externos como el medio ambiente,
y las actividades que realiza el niño, ¿no? Si lee mucho Claro. o le gusta mucho andar en el parque. O sea, son factores de riesgo, ¿no? Sí, definitivamente. Ayer precisamente, por ejemplo, vi un pacientito, niño, lo trajeron porque tenía un ojito inflamado y todo. Entra la mamá y bueno, cuando la ve, ¿no? Creo que tenía como 5 dioptrías de miopía. El niño 4 años, lo medí todo obviamente, y en este momento el niño estaba en más 0,50, ¿no? Dije, vamos a ver, porque hay un factor, o sea, usted ya como mamá, el niño tiene una alta probabilidad de que vaya a desarrollar miopía, ¿no? En este momento tiene su más 0,50, todo bien, normal, no hay ningún problema. El niño tiene prácticamente 20/20 de visión, ¿no? Pero obviamente son casos que hay que vigilar y explicarle muy bien a los padres, ¿no? O sea, la probabilidad es muy alta, tenemos que revisarlo por lo menos una vez al año, ¿no? Y en el momento que aparezca, pues entonces, primero Dios, aplicar inmediatamente el tratamiento, ¿no? Para que esa miopía se reduzca al máximo, ¿no? Ojalá se pueda detener, aunque a veces es difícil, pero por lo menos reducir la progresión es muy importante, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, aquí les dejo algunos biografía donde pueden encontrar todos estos datos, estudios, ¿no? El Instituto de Brian Holden, yo no sé, yo pensé que lo traía acá. Si entran a la página del Instituto de Brian Holden, hay una sección ahí donde precisamente es como una calculadora, creo que le llaman ellos. Es un programa, ¿no? Donde ustedes colocan, como dice Javier, los datos del niño, edad, lo que están encontrando, y ahí les da una indicación que es muy interesante mostrársela al papá. No es que yo te diga que va a suceder esto, ¿no? Hay un desarrollo científico detrás de esto donde te dice, mira, tu hijo a los 18 años va a terminar con, ¿no? 4, 5, 6 dioptrías, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de atacar lo más temprano posible esta situación, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los sites donde pueden encontrar información acerca de todo esto. Bueno, y pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tengamos unos minutitos. Hacemos un pequeño break, ¿sí? Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Hay nuestros asistentes vía remota. Julia, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿El tratamiento se debe de aplicar cuando el niño es miope? O es que tengo un caso donde los papás son miopes, 3 hermanos, 3 hijos, y los 2 mayores son miopes, pero el chiquito todavía no. ¿Cuántos años tiene el niño? El niño tiene 8 años. Y todavía no apareció miopía. Entonces, ¿se le puede empezar a tratar para prevenir? A mí me gusta esa pregunta. Esa pregunta, bueno, yo la hice también. Sí. Y según los que han estudiado esto muchísimo, dicen que mientras el niño no tenga nada de miopía, no le haga nada. Hay lentes antifatiga y lo que hay que controlar son el comportamiento del niño, que no se acerque las cosas, que ¿cómo se llama? La luz de los jugueticos, el filtro luz azul, ese tipo de cosas podemos hacer, pero no es conveniente tocar ese ojo si está perfecto. Muy buena pregunta. Ahora que, no sé si entraste a toda esa misma conferencia en la academia, me llamó mucho la atención que uno de los, el que dio el curso, dijo que la edad clave para un diagnóstico e iniciar un tratamiento, o dependiendo también de los factores que ya comentábamos, era de entre 8 y 11 años. Que más de 11 años ya podía ser tarde, y antes de 8 años no era útil un tratamiento. Bueno, yo no sé cuál, yo creo que depende, pues si a los 7 años o 6 años ya te aparece un -1, Sí. y padres miopes y todo este tema de lector y todo eso, digo, pienso yo que para qué esperar, ¿no? Probablemente el ortoca funciona muy bien en esa etapa, pero los que han hecho estudios en Asia, arrancan los estudios, casi todos arrancan a los 6 años. Aquí lo vimos. Pero mucho, ¿por qué 6 años? ¿A quién se le ocurrió 6 años? No, es porque eran los niños que habían. Claro. Y fue cuando que empezaron el estudio, lo terminaron a los 16 años.
y supuestamente después de los 16 años no crece. No, es que hasta ahí llegó el estudio. Hay que tener mucho cuidado porque a veces los estudios, cuando ponen un rango, no es porque él era el rango que tuvieron que estudiar, era lo que les llegó, o sea, simplemente, y ahí arrancó a los 6 y terminó a los 16 años. Entonces no significa que no se pueda, que no pueda ocurrir antes. Yo tuve una paciente, bueno, ya no tiene 4 años, pero la paciente más joven que he tenido yo de ortocal de 4 años. ¿Cuánto tenía de miopía ya esa? Tenía -2. Sí. ¿Qué vas a esperar? No sé. Imagínate, a los 4 años -2, ¿no? Empieza a multiplicar. Va a llegar a -10, no, qué sé yo, ¿no? Hay que utilizar la tabla de manejo. Ahora, interesante también porque nosotros también tenemos de pronto conceptos arraigados de muchos años atrás, ¿no? Y ayer también tú lo comentabas, ¿no? Hoy en día la miopía ya se ha demostrado que inclusive crece hasta los 25 años al menos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes cuando se van a operar, o que piensan operarse, jóvenes, ¿no? Dicen, bueno, ¿y cuándo me puedo operar? No, a los 18, y muchos oftalmólogos a los 18 años aparentemente dicen, listo, ya es hora de operarse. Aparentemente estable la miopía, pero la miopía puede seguir creciendo hasta los 25 años. Entonces ese concepto de que entre los 18 y 20 años ya ahí le paramos y ya terminó el desarrollo, puede ser que no, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso. En mi caso, arrancó a los 25 años y terminó a los 45 años. En mi caso, si eso se lo discutía a un tipo que tiene 25 años, un antropólogo de la miopía, que tiene 25 años de estudiar el miope y su comportamiento. Y él dice, nada, es que a los 18, 20 años paro, y le digo, bueno, a los 25 años me empezó, yo me casé, no sé si fue el matrimonio o la edad, pero yo me casé a los 26 y me empecé a hacer miope, como hasta los 45 años. Y yo era 0 y soy 3 y 4. -3 y -4. A mí me llama la atención que hay poco interés de la gente en general por este asunto, ¿no? Sí, porque anteriormente, pues cuando nosotros estudiábamos, nuestro papel era correctivo, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, miopía se corrige, lentes negativas y punto, ¿no? Y ahora esto cambia completamente la forma en que tratamos a los pacientes, ¿no? Porque ya nos convertimos en previsores, ¿no? Deberíamos. Sí. Aquí hay un tema cultural importantísimo que tienen que cambiar las universidades y todos nosotros los profesionales, porque ayer también lo conversé con José Luis y otro amigo. Para mí este es el futuro de la optometría. O sea, en 10, 15 años el que no esté en esto no está en nada. Y hacia allí vamos todos, pero también viene un tema cultural que tenemos que ser educados diferentes, los que no han sido educados, y tenemos que educar a la población, que en eso no se ha hecho absolutamente nada, y concientizar en este tema. En Asia sí hay campañas y trabajos importantes, sobre todo en China, que es, digamos, un país comunista donde el gobierno ha invertido mucho, porque el miope se está empezando a convertir en un minusválido, ya lo veremos. La primera causa de ceguera a nivel mundial, aunque les parezca ridículo a la mayoría, es ceguera por catarata. No es ninguna otra, sino porque hay muchos países donde no pueden operarlos de catarata y la gente se queda ciega. Tiene solución, le hago un faco, le opero, le pongo un intraocular y el paciente recupera su visión. Pero hoy día la primera causa de ceguera en China es desprendimiento de retina por alta miopía. Ojo, sí, la detección. ojo, porque una vez que usted es ciego, usted es minusválido. Entonces usted puede tener una población enorme, pero toda minusválida. Entonces no produce ni consume, acaba con un país. Claro. Y este tema también de educación es muy importante, porque sí, nos enseñan es a tratar ya el problema, ¿no? Tiene miopía, póngale menos, ¿no? Tiene hipermetropía, ¿no? No nos enseñan realmente al hecho, primero de detectar de manera temprana y tratarlo, ¿no? Realmente tratarlo, ¿no? Entonces, se los mencioné al inicio, ¿no? Este tema en los congresos ahora es un tema número 1, ¿no? El control de la miopía y la ortoqueratología, ¿no? Como método para
herramienta que tenemos para controlarlo, pero sí debemos detectarlo rápidamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hay aquí un comentario, ¿es posible una miopía falsa al ver mucho de cerca que sea problema de acomodación? Pues no sí, sé si es pregunta o comentario. sí, lo vimos, o la famosa pseudomiopía, ¿no? Que si también no estamos atentos y terminamos dándole a un niño un -2, ¿no? O iniciar un tratamiento de ortoqueratología cuando el paciente no es miope, ¿no? Entonces hay que estar atento en la refracción. Yo creo que uno se da bastante cuenta de que cuando hay una variación entre positivo y negativo, de pronto vemos el reflejo que ya está neutralizado y de pronto vuelve y aparece, pues bueno, hay un problema acomodativo y es mejor hacer el examen bajo cicloplegia, ¿no? ¿Tú qué experiencia tienes con los pseudomiopes? Yo tengo un juguetico, que es un aparato que es averrómetro y refractómetro y topógrafo y todo eso, entonces me da el factor acomodativo. Yo no hago cicloplegia, en mi país los optómetros no estamos autorizados a hacerlo, y ese juguetico me funciona bastante bien y hasta ahora no he tenido problemas. Además de que los niños muy pequeños no me llegan a mí directa a la consulta, me llegan casi siempre referidos por un oftalmólogo pediatra que ya él hizo su trabajo y me lo está refiriendo para que yo haga el tratamiento. Y eso es algo de lo que ustedes deberían ir aprendiendo, hacerse fama, porque así como dice el dicho, nosotros decimos créate fama y échate a dormir. O sea, si ustedes se hacen una buena fama y se hacen especialistas de control de miopía, los mismos profesionales, tanto optómetros como oftalmólogos, le van a referir a ustedes pacientes ya digeridos, o sea, nada más para que ustedes le den una solución a este paciente. Una buena oportunidad de crecimiento en la práctica privada, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta, Julio? No. ¿Jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, pues, si quieren hacemos que unos 15 minutitos, Julio. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? De descanso y seguimos. Ya iniciando la segunda parte muy interesante, como acaban de ver, la gran experiencia y conocimiento que tiene Javier, lo vamos a presentar en unos minutos adecuadamente. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias.